Hola, mi nombre es Apolo Espinosa y esta es la semana 2 de la materia de deontología jurídica. Y yo hago estos resúmenes, no se olviden que la bibliografía está en la parte final. Entonces, cuando nosotros hablamos de acto moral, un acto moral es cuando nosotros hacemos algo bueno o malo y estamos conscientes de que eso es bueno o malo. Entonces, para esto hay aspectos esenciales del ser humano, o sea, para definir a esto. Nosotros tenemos que ver qué es la libertad, la voluntad y la conciencia humana. Estas son las tres características claves para entender la ética y la moral, que luego les voy a explicar cuál es la diferencia entre eso. Permite distinguir. Estas tres nos ayudan para poder diferenciar o distinguir entre acto del hombre y acto humano. Cuando nosotros hablamos de acto de hombre, estamos hablando de las acciones mecánicas, automáticas o inconscientes como caminar o respirar. Pero cuando nosotros hablamos de acto humano, son acciones que implican reflexión y voluntad, como trabajar o estudiar y se ejecutan de forma consciente. Entonces, en esta parte de aquí sí me gustaría recalcar que suena medio raro cuando nosotros hablamos de acto humano y el acto del hombre. A mí lo humano es generalmente lo que todos deberíamos tener, pero aquí nos define de una manera distinta. Y para mí está como que al revés, como que el hombre es lo que hace incluso de manera inconsciente, como respirar, caminar. Y lo humano es lo que hace ya con eh, cierta reflexión y voluntad, como estudiar. Yo le pondría al revés, pero este libro nos pone así. Que lo humano va a buscar reflexión y el acto del hombre simplemente es algo que ya viene de manera inherente. Después nosotros hablamos de la diferencia entre el acto del hombre y el acto humano, que ya les recalqué aquí. Donde, como les mencioné, el acto humano es reflexivo y voluntario. Perdón, el acto humano es reflexivo y voluntario. Por ejemplo, un cantante que realiza ejercicios específicos de respiración para mejorar su técnica vocal. En este caso, la respiración, que es un acto mecánico, se convierte en un acto humano porque hace de forma voluntaria y con un propósito. Después vamos a hablar sobre la conciencia moral en los actos humanos. Entonces, y aquí es donde la conciencia nos hace ver que pueden ser buenos, malos, porque involucran un juicio de valoración. Es decir, decidir si algo es correcto o incorrecto. Y también tiene en cuenta la libertad y voluntad, donde el individuo y voluntad, donde el individuo actúa basándose en sus valores. Entonces, si nosotros queremos hacer una diferencia en juicios morales, lo considerado moralmente correcto varía entre personas, según su escala de valores y su percepción de lo justo e injusto. Ahora, cuando nosotros hablamos del origen de la conciencia moral, hay un cuestionamiento esencial que nace el cual es de dónde surge la conciencia moral, que define lo bueno y lo malo. Y este se encuentra en lo que se llama razonamiento natural, que es inherente al ser humano, la cuestionarse a sí mismo. Este razonamiento permite desarrollar convicciones propias conocidas como los derechos del hombre. Si hablamos de ejemplos históricos de razonamiento natural, podemos mencionar los derechos humanos. Reconocidos por todas las sociedades civilizadas sin importar raza o religión. Por ejemplo, el código Hammurabi. Es uno de los primeros sistemas legales escritos. También tenemos al Deuteronomio, que incluye los 10 mandamientos, una referencia religiosa. Esto es una referencia religiosa y ética. Después tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, eh, sí, esto es reconocido de manera internacional, por ejemplo, de la ONU. Hay algo que no nos están dando aquí también, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que es un documento clave en la historia de los derechos humanos. Cuando nosotros ahora hablamos de educación y moral, o sea, cuando la educación tiene como base la moral, significa que vienen de costumbres, donde la transmisión de valores a través de la tradición fue hecha, y donde las condiciones personales de ideas desarrolladas mediante el razonamiento y la reflexión individual. Ahora vamos a hablar sobre las características de las normas morales, o sea, qué tienen como característico, qué se diferencian, cuáles son sus corrientes. Entonces, una característica de una norma moral es que son autónomas. Las normas morales son autónomas porque dependen de la conciencia moral de cada individuo. Aquí se forman mediante dos cosas: convicción personal y reconocimiento de la naturaleza humana. Reconocimiento de la naturaleza humana. La convicción personal es una decisión consciente de actuar conforme a ciertos valores, y el reconocimiento de la naturaleza humana es la aceptación de valores que reflejan la esencia humana. Aquí también tenemos no solo que las normas morales son autónomas, también son internas y no coactivas. Cuando nos referimos a internas es que las normas morales nacen con la intención de hacerse sin necesidad de una imposición externa, o sea, nace desde el ser humano intrínsecamente. Y cuando decimos que son no coactivas, es que no se impone mediante la fuerza, una ley, un castigo, si no se cumple, sino que la persona puede distinguir normas jurídicas legales y aún así no actuar de manera moral. Es decir, puede no hacer caso porque es algo no coactivo, que no tiene que darse a la fuerza, es algo lo que realmente siente. Cuando nosotros hablamos de las corrientes, pero antes de eso necesitamos diferenciar entre normas morales y jurídicas. Listo, tenemos que diferenciarlas de las normas jurídicas, las morales. Porque las jurídicas buscan la justicia, son objetivas, son externas, se aplican por obligación legal y tienen consecuencias si no se cumple. Pero las normas morales, en cambio, son aquellas que buscan el bien, son subjetivas e individuales y se aplican internamente y dependen del juicio personal. Ahora, existen corrientes que influyen en las normas legislativas, las cuales son
el utilitarismo, los cuales evalúan las conductas según su utilidad práctica, se enfocan en resultados, o sea, es decir, se hacen la pregunta ¿es útil o es un estorbo? ¿Genera satisfacción o depresión? ¿Contribuye al progreso o genera retroceso? Es decir, enfoca la moral desde una perspectiva de consecuencias. Entonces, el utilitarismo es una perspectiva de consecuencias. Mientras que el personalismo considera el valor intrínseco del ser humano, es decir, da prioridad a la dignidad de los derechos individuales, más allá de los resultados prácticos. Entonces, aquí podemos decir que las normas morales se diferencian de las jurídicas porque no son obligatorias ni se castigan bajo la ley, en cambio son un reflejo de la conciencia interna y buscan el bien personal y colectivo. Además, las corrientes del utilitarismo y personalismo influyen en cómo se entiende y se aplica la moral en relación con las leyes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de llevar una vida moral? Una ventaja, por ejemplo, lo moral como guía de cotidiana es un reflejo en la conducta. Cuando una persona tiene un pleno conocimiento del bien y del mal, debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Es necesario aplicar una filosofía de acción basada en la verdad y la justicia, lo que genera un impacto positivo en la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre orientación de la vida, comprende el porqué de los actos morales nos permite actuar de forma razonada y no por imposición o presión externa. La primacía de la razón es cuando la lógica y la razón deben prevalecer sobre decisiones ilógicas como el porque lo digo yo. La ética como constante. Aquí es otra ventaja, donde la inmutabilidad de la ética no varía según las circunstancias, es una guía estable, lo cual fomenta el desarrollo personal y la capacidad de actuar de manera coherente en cualquier escenario. También la coherencia de la acción, que es aplicar la ética constantemente, conduce a un comportamiento uniforme fundamentado en la amabilidad y la diligencia. También podemos ver otro beneficio, el reconocimiento, perdón, me estoy saltando, la generación de la libertad, donde una vida basada en valores éticos permite tomar decisiones libres y resistir influencias negativas de los cambios sociales. También, otro beneficio es el reconocimiento de la dignidad humana, donde la moral ayuda a entender que todas las personas tienen la misma dignidad. Esto fomenta el respeto mutuo y la reciprocidad, entendiendo que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Esto también nos da un beneficio de impacto social. ¿Por qué? Porque influencia de manera individual y colectiva. Aunque el comportamiento moral empieza a nivel individual, su importancia se extiende al ámbito social. El bien común debe garantizarse mediante la transformación ética institucional. Entonces, la transformación ética. Solo con una base ética sólida pueden establecerse los cimientos necesarios para que la sociedad trabaje hacia un objetivo común, es decir, el bienestar de todos. Podemos decir de todo esto, de las ventajas, la vida moral no solo orienta la conducta individual, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad. Al aplicar constantemente valores éticos se promueve la libertad, el respeto mutuo y el bien común. Esto nos garantiza una vida más justa y digna, tanto a nivel personal como colectivo. Y finalmente, vamos a hablar sobre la objeción reflexiva de la conciencia. Entonces, ¿qué es? Según Vigo, un autor en 2010, la objeción reflexiva de conciencia implica una limitación a la obediencia. Es decir, no vamos a hacer caso a todo lo que nos diga, ¿no? Una persona decide no cumplir con una ley. Y esto ocurre por considerar a la ley injusta, por convicciones personales. Ir en contra de sus convicciones personales o creencias de una ley, entonces nos hace reflexionar. Hay criterios para saber si una ley es justa o es injusta. Entonces, para que una ley sea considerada injusta, deben cumplir con los siguientes criterios. Primero, no cumple con el proceso reglamentario para su aprobación, es decir, las leyes deben ser creadas siguiendo un procedimiento formal y legítimo. Si este proceso no se respeta, la ley puede ser cuestionada como inválida. Va en contra de las normas históricamente aceptadas, entonces tampoco, si es que existen valores y principios fundamentales que han sido aceptados por la sociedad a lo largo del tiempo, y si una ley contradice estos principios, puede considerarse injusta. Y, en tercer lugar, si transgrede costumbres sociales y religiosas. Las costumbres sociales y religiosas son pilares culturales. Una ley que las contradice puede generar conflicto con las creencias o prácticas de la comunidad. Entonces, ahí se le puede considerar también una ley injusta. Esta es la bibliografía. No nos olvidemos que la objeción reflexiva de la conciencia, este último punto, surge cuando una persona decide no obedecer una ley que considera injusta. Este juicio se basa en criterios como el incumplimiento del proceso reglamentario, la contradicción con normas históricas o la transgresión de costumbres sociales y religiosas.